Buenas noches, agradezco la invitación a las autoridades de la Academia Mexicana de Cirugía, a las autoridades de la Secretaría de Marina Armada de México por la invitación a participar en este simposio de estado actual de la neurocirugía naval en México. El tema que voy a tocar es cirugía de columna guiada por neuronavegación. Si bien el acto neuroquirúrgico se caracteriza por el manejo de una estructura enormemente sensible, como lo es el cerebro y la médula espinal, en donde el neurocirujano tiene que alcanzar estructuras profundas o de gran elocuencia a través de largos y estrechos pasillos, como lo podemos observar aquí. Y esto ha llevado a la necesidad de optimizar los abordajes quirúrgicos, hacerlos cada vez más pequeños, hacerlos cada vez más rápidos, y para evitar desorientación se crea el concepto de lo que es la neurocirugía guiada por imagen. Actualmente, la manipulación de las imágenes nos permite conocer no solamente la anatomía estructural, sino la anatomía funcional, áreas elocuentes, y este conocimiento nos permite realizar una planeación quirúrgica personalizada para cada paciente. Referente a la columna vertebral, lo que aporta la neuroimagen referente a la columna es la comprensión de una anatomía compleja tridimensional de la misma columna vertebral, la localización de las estructuras neurovasculares que la rodean, así como la localización de las patologías que la afectan. Todo esto nos favorece porque el cirujano solo tiene una visión parcial de la columna vertebral en el quirófano. Este conocimiento nos ha llevado a hacer procedimientos quirúrgicos cada vez más seguros y más específicos. La cirugía de la columna requiere una localización precisa. Esta localización requiere mayor precisión o una precisión más puntual en procedimientos que requieren la colocación de implantes, como lo son los tornillos transpediculares. El principio básico de la neurocirugía moderna es la localización precisa de una lesión o una estructura anatómica. Esto ha llevado al desarrollo de sistemas de localización conocidos hoy en día como sistemas de neuronavegación y que se consideran una herramienta en el arsenal neuroquirúrgico de cada hospital. Al igual, en términos náuticos, la palabra navigare o el verbo navigare significa para dirigir un barco. Al igual que la navegación marítima, la neuronavegación requiere de imágenes radiológicas, que son los mapas. Requiere de herramientas de localización como lo requiere la navegación marítima. La neuronavegación va a ocupar cámaras de luz infrarroja y así como los dispositivos de seguimiento. Para conocer la posición real del barco dentro del mapa se requiere un algoritmo matemático, mismo que se requiere para conocer la relación de la anatomía radiológica con la anatomía quirúrgica que presenta el paciente. Este procedimiento se menciona como el registro del paciente. El flujo de trabajo que conocemos para la neuronavegación en la cirugía de columna requiere de 3 pasos básicos: la adquisición de imágenes, el registro del paciente y la navegación intraoperatoria. El registro es el paso que permite al software establecer una correlación entre las imágenes radiológicas preoperatorias y la anatomía del paciente, paso fundamental para la navegación tanto de columna como de cráneo. La adquisición de imágenes se hace antes de la cirugía o durante la cirugía. Antes de la cirugía se hace con imágenes de tomografía bajo un protocolo específico, cortes axiales, espesor de 1 milímetro, que tienen que ser llevados a cabo bajo esas características para que el neuronavegador procese las imágenes y de forma intraoperatoria, ya sea con fluoroscopía tridimensional o tomografía. Para la cirugía de columna, la navegación requiere de un marco de referencia para realizar el registro. Este marco se compone de una pinza de agarre, una estrella de referencia y las esferas reflejantes. La pinza va sujeta a la apófisis espinosa de la vértebra que vamos a registrar, mientras que la estrella se dirige junto con las esferas hacia la cámara de infrarrojos. Esta va a reflejar la luz
y va a triangular con los elementos de seguimiento como son los punteros, para así conocer la localización del instrumento dentro de la anatomía radiológica que nos muestra el navegador. El método de registro es básico si queremos proceder a la navegación intraoperatoria. Esto ha llevado a muchos cirujanos de columna a abandonar la navegación en la columna vertebral. Actualmente ha evolucionado esto a los métodos de registro sin adquisición de puntos. Los métodos de registro con adquisición de puntos, el primero de ellos, y fue con el que inició la navegación en la cirugía de columna, es la coincidencia de puntos o el pair point matching. Este consiste en hacer coincidir 4 puntos previamente establecidos por el cirujano en la anatomía radiológica de la tomografía del paciente en la anatomía quirúrgica cuando estaba el paciente en cirugía. Esto obviamente, como podemos ver aquí, la precisión subía demasiado. Se dice que una precisión por arriba de 2 milímetros es inadecuada para llevar a cabo un procedimiento de navegación en una cirugía de columna lumbar. Se requiere una precisión mejor precisión para columna cervical, menos de 0.8 milímetros. Posterior a la evolución de los métodos de registro, aún con adquisición de puntos, viene el registro por región o registro de superficie. Este consiste en tocar 20 puntos en la superficie de la vértebra, tocando láminas, apófisis espinosas, articulaciones. Esto, aunque pareciera más tardado, es más rápido y es una forma más precisa de localizar, de registrar la vértebra que queremos hacer coincidir. Aquí podemos ver completos los 20 puntos y nos da una precisión de 0.5 milímetros. Podemos ver aquí el puntero, cómo se dirige hacia la cámara, que ya no se alcanza a ver aquí, y lo que tenemos aquí es el navegador. Dentro de la evolución de los métodos de registro se encuentra la fluoronavegación o el registro mediante técnica de fluoroscopía. Un registro que no quiere adquisición de puntos, sin embargo, la desventaja de la fluoronavegación es que no brinda una imagen axial dentro de la navegación, paso fundamental en la cirugía de la columna. Para empezar, necesitamos que el fluoroscopio tenga una adaptación con esferas reflejantes que va a permitir que el navegador lo detecte y así procese la imagen. Se toma una imagen en una proyección AP, una proyección lateral. Aquí podemos ver la estrella, está dentro del campo de la toma de la imagen en ambas proyecciones. Y posteriormente se crea una imagen virtual de fluoroscopía. Aquí la vemos. El navegador determina la posición de los instrumentos de la fluoroscopía virtual. Y como les comentaba, la desventaja de este método de registro es que no conocemos o no se ve ninguna imagen axial durante el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, es una técnica que no requiere una toma de imagen preoperatoria como puede ser una tomografía. Tras la evolución de estos métodos, aparece la técnica de fusión fluoroscopía con tomografía. Se realiza la tomografía previa del paciente. El navegador hace una segmentación, o nosotros manipulamos la segmentación de la vértebra que queremos registrar, y tras una toma de imagen en AP y lateral del fluoroscopio, el software va a hacer una integración de la imagen y esto nos va a permitir proceder a conocer una imagen en tiempo real de forma axial, cosa que no podíamos hacer con la fluoroscopía normal. Aquí podemos ver, tenemos la imagen en lateral de la fluoroscopía y de la tomografía, y muy importante la imagen axial. A partir de este método podemos empezar a hacer procedimientos de mínima invasión ya con un control axial en la colocación de los tornillos pediculares, así como procedimientos vía anterior o posterolaterales. Al final del camino, y donde está parada la navegación en columna en este momento, es con la fluoroscopía tridimensional o la fluoroscopía 3D. Es a través de un fluoroscopio isocéntrico, que es una adquisición de imagen intraoperatoria. Aquí vemos el fluoroscopio y esta es otra técnica que es un OR. Van a dar imágenes axiales intraoperatorias. Esta es la parte más importante de la cirugía de la columna en la colocación de los tornillos pediculares. Ventajas
es que al final de colocar los tornillos podemos volver a hacer una toma y asegurarnos que en ese momento nuestros tornillos están dentro o fuera del pedículo, y si tenemos que hacer alguna retiro y colocación de alguno de los implantes. Una vez que ya tenemos el registro, que estamos de acuerdo con ese registro, procedemos a la navegación intraoperatoria. El primer paso es hacer la localización. Esta localización consiste en identificar estructuras anatómicas dentro de intraoperatorias reconocidas por el cirujano y correlacionarlas con la anatomía que nos está mostrando el navegador, dependiendo de las diferentes formas: tomografía, fluoroscopía, fluorotomografía o fluoroscopía tridimensional. El segundo paso de la navegación intraoperatoria consiste en podemos elegir aquí la longitud del tornillo, el diámetro del tornillo, la angulación que tiene el tornillo. Recordemos que por este es el conducto raquídeo y por aquí pasan las raíces nerviosas en la columna lumbar, en la columna torácica la médula espinal y más arriba también. Estas imágenes son cortes coronales que va haciendo el navegador cada 5 milímetros de los pedículos y nos va diciendo si el tornillo está dentro o fuera del pedículo. Una vez que estamos de acuerdo con la planeación, se procede a la colocación del tornillo. Aquí, en esta fase, podemos observar que el tornillo que nosotros planeamos, el mismo navegador nos pregunta si estamos de acuerdo con el tornillo planeado. El tornillo planeado se queda en rojo y en ese momento procedemos a hacer la introducción del implante. La introducción se lleva a cabo bajo círculos concéntricos donde es como una diana, tenemos que llegar al punto rojo. Este punto rojo es el punto donde tenemos que dirigir el tornillo. Conforme lo vamos introduciendo, aquí ustedes van viendo, el punto rojo se va acercando hacia nosotros. Al final de esto, cuando llega al fondo, hace un sonido y ahí nos podemos detener. El software de planeación preoperatoria nos da información extra sobre tejidos blandos cuando fusionamos tomografía con resonancia magnética. Nos da opciones de segmentación cuando tenemos tumores para delimitarlos. Nos ayuda a hacer planeación preoperatoria en anatomías complejas como la escoliosis y es una plataforma de entrenamiento para el cirujano. Se requiere de instrumental quirúrgico que ya viene precalibrado, que se encuentra dedicado para la navegación, tanto para la columna lumbar, torácica, para hacer cirugía de mínima invasión, y con estrellas de referencia que son adaptables a cualquier instrumento que tenga cualquier compañía, y se calibra mediante estos instrumentos de calibración para que los reconozca el neuronavegador. La pregunta: ¿se debe utilizar la navegación en la cirugía de columna? Al día de hoy existen más de 1800 publicaciones referentes al tema cirugía de columna guiada por imagen, pero de estas solamente 6 son publicaciones con un nivel de evidencia científico alto, con una recomendación buena, y 3 de ellos son aleatorizados, 3 de ellos son metaanálisis, donde todos, comparando la técnica convencional contra la neuronavegación en la colocación de tornillos pediculares, y todos estos estudios convergen en que la navegación proporciona una mayor precisión en la colocación de los tornillos pediculares. La superioridad de los sistemas de navegación fue evidente cuando fueron aplicados a deformidades de la columna vertebral, como en casos de escoliosis, y que entre los 3 métodos de neuronavegación, la navegación con tomografía proporciona mayor precisión que la fluoronavegación en 2D, pero con una presión inferior a la fluoronavegación con tridimensional. En conclusión, la neuronavegación en la cirugía de la columna mejora la precisión en la colocación de los tornillos pediculares, es aplicable a procedimientos mínimamente invasivos, es aplicable a cualquier segmento de la columna vertebral, disminuye la radiación intraoperatoria, es reproducible, pero requiere una curva larga de aprendizaje y, como lo han oído a través de todas las pláticas, no sustituye el conocimiento anatómico del cirujano. Muchas gracias.